Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy he querido contar con una profesional de la salud femenina maravillosa, que es Miriam Escudero de Yoga Fem, que ya está por aquí, que ahora enseguida le daré paso para hacerle una serie de preguntas y charlar un ratito. Y bueno, pues en este caso ya cuenta con herramientas como la meditación o el yoga. Es terapeuta, os la voy presentando, aunque luego ella tendrá todo el espacio que quiera para contarlo. Ella es profesora de yoga especializada en mujeres en sus distintos momentos vitales, como pueden ser el embarazo. Eh, También es terapeuta menstrual y creadora del método Yoga Zen, que ahora nos contará un poquito en qué consiste. A mí me encanta lo que hace, así que tenía muchas ganas de que estuviera por aquí. Muchas gracias, Miriam, por animarte esta tarde de martes calurosa. Y bueno, contaros que durante este ratito vamos a estar hablando sobre ciclicidad y dolores, así un poco más en particular, ¿vale? Había que elegir y vamos a hablar un poco sobre estos dos temas. Pero antes solo una pequeña anécdota personal en relación, obviamente, al tema de directo. Y es que yo siempre me he considerado lo que yo llamo una privilegiada menstrual, que es que cuando iba a consulta ginecológica y me preguntaban por mis reglas, yo respondía que eran amables. Y se reían mucho, ¿no? Decían, reglas amables. Y yo lo decía con el alivio de quien siente que se ha librado de una lacra porque la norma consiste en sufrir y callar, ¿no? Y es que vengo de una familia en la que muchas de las mujeres tienen tales problemas con el ciclo menstrual que han llegado a tomar morfina. Entonces, claro, pues desde ese contexto yo era una privilegiada menstrual. Así que bueno, sin enrollarme más, voy a darte paso, Miriam, ¿vale? Que ya veo por aquí tu solicitud y vamos a ver. Uy, qué ganas. No sé si te he dado. A ver si te da pie. Sí, te da pie. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy Aquí bien. estamos solitas de momento, pero bueno, encantada de conocerte, encantada de verte aquí en pantalla. Muchísimas gracias por hacer un A, huequecito entre sesión y sesión. a ti. Ya me has comentado que estás a tope. Así que bueno, doblemente agradecida porque te haya sacado, perdona, porque hayas sacado este huequecín Nada, yo feliz y encantada, la y, verdad. y te apetezca charlar del tema, Claro que sí. que es que bueno, ha sido una quincena un poco especial. Ujú. Sí, sí, me quedé un poco a medias de tu historia. Decías que las mujeres de tu familia, ¿qué les pasaba con el ciclo menstrual? Y comentaba que, bueno, pues en varias de estas, bueno, una prima, en concreto una prima, una tía, nos contaba que ella en su época le recetaban morfina directamente, que tenía tales dolores menstruales, Ujú. que yo, claro, entiendo que lo que llama, tendría un trastorno, entiendo, claro, obviamente esos niveles de dolor no pueden ser normales, ¿no? En cualquier caso, pero es que lo que más llamaba la atención de todo esto era que se normalizaba que ella tomara morfina, con lo fuerte que puede llegar a ser eso, ¿no? Claro. Perdona que ahora con Tranquila. Agua, todo el tema de las bien, alergias, nudo. la agüita precisamente, ay, mejor, ya estoy contigo. Bueno, pues eso, contaba un poquito, ¿no? De la anécdota personal, que es que, bueno, vamos a hablar de tema de ciclos y de dolores. A mí era algo que hasta ahora no me llamaba la atención. Mm. Era sencillamente considerarme yo una privilegiada, ¿no? Como si la norma fuera lo otro. Claro. Así es, Entonces, bueno, así es. pues como a modo de introducción, como pequeña anécdota, ahora si quieres, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito qué es el método Yoga Zen, Muy del que bien. eres creadora, en qué consiste, cómo surge? Cuéntanos un poquito lo que tú quieras. Pues mira, surge en realidad, bueno, yo practico yoga desde hace muchísimos años y entonces durante todos estos años, pues casi 15 años creo, nunca me acuerdo, hago cada poco la cuenta, pero nunca me acuerdo exactamente, fíjate. Ya te quedas. Llevo bastantes años practicando yoga y he pasado pues por dos embarazos, tres embarazos, perdón, tres pospartos, entre medias, bueno, pues mis vaivenes, yo además nunca he tenido un ciclo menstrual
lo que se conoce como regular, siempre iba y venía, en fin. Y bueno, pues durante un montón de años iba transitando un poco como al tran, ¿no? Hasta que hubo un momento en mi vida en que me empecé a plantear un poco el conocer un poquito más en profundidad mi ciclo menstrual, con eso de, bueno, tratar de regularizar mis periodos, sobre todo conocerme un poquito más, ¿no? Porque sí que los demás percibían, pues mi pareja, por ejemplo, percibía cuando yo me estaba poniendo más nerviosa o estaba un poquito más irascible y tal, y él siempre me decía, ya te va a venir la regla, y a mí aquello me ponía malísima, siempre lo cuento, ¿no? Me ponía enferma que me dijera aquello. Y bueno, pues un poco con ese afán, ¿no? De saber si realmente había un patrón en mí, un comportamiento que se repetía de manera cíclica y ponerme un poco al día de mis ciclos menstruales, pues porque ya te digo que era, nunca sabía cuándo me iban a bajar, pues empecé un poco a indagar, a investigar y fue ahí cuando decidí formarme como terapeuta menstrual y unirlo a mi práctica propia de yoga. Cuando yo empecé a ver que aquello ya se regularizaba, que mis síntomas premenstruales sí eran un patrón, ¿no? Que se repetían y que de alguna forma yo, a través de la meditación, a través de la respiración, o si había alguna molestia a través de la asana, yo podía menguar aquello o apaciguarlo en algún sentido, pues dije, joder, yo esto tengo que compartirlo con las mujeres. Así que de ahí nació un poco la idea de Yoga Fem, ¿no? Básicamente de conectar el yoga con el ciclo menstrual. Hay prácticas como por ejemplo en Ashtanga donde se tiene muy en cuenta el estado de la luna llena o la luna nueva para no practicar y no hacernos daño. Y yo decía, joder, y nuestros ciclos menstruales, hay semanas en las que nuestros ligamentos, los tejidos conectivos están muchísimo más expuestos y hay mayor riesgo de lesionarse. Estamos más o menos irascibles, como decía antes, en según qué semana, o necesitamos quemar un poquito o darnos más caña también en otra semana diferente. Entonces, ¿cómo no podemos, cómo no vamos a adaptar la práctica de yoga a esto? O sea, tan ricas como somos las mujeres en este sentido, que no somos lineales, sino que somos muchas y una a la vez, ¿cómo no vamos a aprovechar lo bueno que tiene el yoga para equilibrar, potenciar o sanar, ¿no? Así. Desde luego, así nació, pues qué maravilla que consiguieras aunar las dos cosas, porque es verdad que José, muchas veces incluso a la hora de hacer en general, ¿no? Actividad física, nos pasa decir, bueno, pues hay días que necesito a lo mejor un poquito más de cardio, necesito un poquito más de entrenar. Sí, tenemos que alternar entrenamiento en fuerza con, si ya en el propio ejercicio más aeróbico o anaeróbico lo vemos, ¿cómo no vamos a verlo con el yoga, que precisamente parte de su filosofía consiste en escucharse, ¿no? Exacto. En llegar en encontrar límites y en que cada día el límite sea uno u otro y en que tu asana es perfecta como es, como dices tú en alguna de tus publicaciones, que me ha encantado echarles un vistazo, ¿no? Tú trabajas mucho, entonces, obviamente, desde la ciclicidad femenina. Y yo creo que te iba a preguntar por qué. Realmente creo que en gran parte nos lo acabas de comentar, ¿no? Que es curioso cómo le damos tanta importancia a lo mejor a los ciclos circadianos. Las personas, ¿no? Pero no al ciclo menstrual. Yo me paso el día, yo no sé tú, yo me paso el día hablando de ciclos circadianos, pues también con mi pareja, con una amiga que está embarazada ahora, ¿no? Que me cuentan, jo, con lo nocturna que era yo y lo vespertina que me he vuelto, que es que ahora con el embarazo, no sé en el próximo trimestre, pero de momento es que llegan las 9, estoy molida. No, pero curiosamente el ciclo menstrual, pues apenas. Y entonces, bueno, creo que además es importante trabajar desde la ciclicidad porque nos resta un poco de culpa añadida, ¿no? Esa culpa atávica que tenemos de por sí. Y bueno, pues es una manera de, al conocernos, quitarnos esa presión añadida de tener que ser lineales. Exacto. No se trata de disfrutar a lo mejor necesariamente cada síntoma físico, o no, pasa como con las emociones, están ahí, nos dan una información poderosísima que si queremos podemos escuchar, pero no tenemos por qué disfrutar, no tenemos por qué encontrar
sí agradecer, pero no disfrutar, ¿no? Hay emociones que nos hacen pasar mucha fatiguita, pues lo mismo pasa con el ciclo menstrual. Así. Y sin embargo, pues importantísimo para aprender a leernos y para no forzarnos a estar todos los días igual. Así es. Que estoy creo que no se habla nunca lo suficiente. No, de hecho hay que divulgar más información de este tipo y mira que hemos avanzado mucho en estos últimos años, muchísimo. Yo antes de 5 años atrás esto no se hablaba, no se mencionaba y bueno, pues desde estos últimos 5 años sí que veo que se ha normalizado bastante, pero todavía falta muchísimo. Yo veo, por ejemplo, la información, tengo una niña con 10 años, la información que se da en el cole es tan básica, tan básica que el ciclo menstrual o el aparato reproductor de la mujer, el sistema hormonal de la mujer es tan rico que creo que nos quedamos muy planitos en las explicaciones que damos, ya no solo por las niñas, que serán en un futuro mamás si quieren o no, pero van a convivir con su ciclo menstrual gran parte de tu vida, 35 años más o menos de media, ¿no? Pero es que esas mujeres, esas futuras mujeres van a estar rodeadas de gente, de sus parejas, de sus familiares, de amigos y en cierto modo van a convivir y van a, bueno, pues se van a ver de alguna manera influenciados por esos ciclos menstruales, ¿no? Entonces, qué poderoso es poder anticiparte, poder contar con total confianza y con total tranquilidad, porque ya te conoces, porque sabes escucharte y te conoces y poder decir, oye, esta semana igual no me llames para quedar porque me siento un poco floja voy a estar un poco de mal humor y igual no nos compensa vernos, ¿no? O sea que al final no solo por nosotras, sino también por nuestro entorno. Por poder tener, por llevar un poquito más las riendas, ¿no? O sea, no vernos por descifrar la piedra roseta y descifrársela a los demás. También es de gran utilidad, está claro, Sí. para todo el tema de las relaciones personales. Y Miriam, cuéntame, ¿cuáles crees que serían, saltando un poco a un plano más general, más allá del ciclo menstrual, cuáles crees que son las consecuencias de ignorar esas particularidades biológicas que tenemos las mujeres, ¿no? Bueno, estamos hablando un poquito del ciclo menstrual, pero hay muchos más temas, ¿no? Más especificidades nuestras. Bien, sí. Básicamente, una desconexión. O sea, el hecho de ignorar esos factores biológicos nos lleva a una desconexión total de lo que somos nosotras. Para mí, ese factor biológico nuestro, el factor biológico femenino, lleva implícito una espiritualidad. Cada célula de nuestro cuerpo tiene una energía y esa energía subyace y convive con nosotras. Si nosotras estamos desconectadas de esa parte biológica, estamos desconectadas de esa energía y de esa espiritualidad, ¿no? Del hecho de conocer cómo es nuestra energía y cómo potenciarla, expandirla o gestionarla. Porque esa energía se mueve a través de nuestro cuerpo emocional, nuestra mente y bueno, pues forma parte de nosotras. Entonces, Totalmente, sí, desde luego nos lleva a vivir, pues eso, separadas, ¿no? Separadas del cuerpo y afecta más de lo que pueda parecer el estar disociadas de lo que pasa dentro de nosotras, ¿no? Y yo pensaba hoy también un poco desde una perspectiva un poquito más, ¿cómo decir? Pues más médico tradicional quizá, ¿no? Pues en casos extremos ese desconocimiento o ese ignorar, ese irnos al masculino universal, también en el tema biológico, también en los ensayos médicos y en los, bueno, pues en los tratamientos tradicionales que se utilizan, son casos extremos, lleva a diagnósticos más tardíos cuando son necesarios, idealmente pues a ningún nivel precoz, según de qué estemos hablando, pero eso afecta directamente ya no solo a nuestra calidad de vida, sino a nuestra esperanza de vida. Entonces, pues bueno, y además que vivo rodeada de amigas que han estudiado medicina, farmacia y demás, es que lo veo, ¿no? Que se prueban tantas veces en perfiles de mujeres ultra concretos o directamente en hombres, pues tratamientos que luego se nos van a aplicar a nosotras en caso de solicitarlos / necesitarlos, ¿no? Que es que, bueno, pues no debería ser así, ¿no? No se debería tener en cuenta
ensayos realizados con población diana, que no es la que luego Es ha efectivamente. recibido. Cada uno tenemos nuestros matices y es fundamental esa conexión, ¿no? Y esa autoescucha, el hecho de conectar con esa parte más profunda para también tener nosotras las riendas, ¿no? De eso, oye, soy así, me siento así, esto que me pasa me puede estar pasando por esto o por esto otro, sobre todo en cuanto al dolor. Yo veo, hay un gran perfil, no me atrevo porque yo ni soy médico ni evidentemente utilizo a mis alumnas como parte de un estudio, de momento, pero sí que me atrevo a decir que hay un perfil muy concreto de mujer que padece mucho dolor con endometriosis o con vaginismos, etcétera, que padecen mucho dolor y que vienen de una desconexión brutal de una rigidez que dices, wow, interesante, ¿no? Muy interesante, porque además cuando ellas empiezan con una ligera respiración, con una toma de contacto, con observar, todo eso va cambiando. Día a día hay un matiz nuevo, un cambio, y ellas lo van notando, ¿no? Pero de raíz ya vienen con una desconexión bastante gorda. Fíjate, y que yo creo que ni tú ni yo pensamos que sea casualidad, ¿no? Mm. Yo esa asociación que haces de la desconexión con el cuerpo o con la rigidez o incluso con situaciones de conflicto, de violencia, ¿no? Y yo he estado trabajando varios años con mujeres que habían recibido violencias de todo tipo y es increíble el número de mujeres que vienen con fibromialgia, por ejemplo, que es justamente esa anomalía en la percepción del dolor. Y dices, es que lo sufren el doble en proporción a otras mujeres que a lo mejor no han habido situaciones de violencia Ujú. con ese nivel de intensidad, ¿no? Entonces a mí es verdad que es algo que me llama mucho la atención, todo esto que yo creo que hay mucho ruido alrededor del dolor, ruido y a la vez silencio, porque ¿no? ¿No? Que Sí, se silencia las situaciones de dolor, pero por otro lado, con ruido me refiero a que hay quizá, no sé si te pasará a ti o si tú tienes esa sensación, que hay mucho estereotipo, mucho mito en torno a que no, es que las mujeres tenemos un umbral del dolor mayor porque ellos son más quejicas, como que sí. No sé, yo creo que es más complejo que todo eso, absolutamente, ¿no? Y que, absolutamente. Sí, sí, cada una lo experimenta de una manera y dependiendo de las circunstancias que ha vivido a lo largo de su vida, pues ese umbral sube o baja, es más alto o es más bajo, lógicamente, lógicamente. ¿Y tú crees? Porque esto me parece muy interesante hablarlo un poquito contigo, que trabajas, pues eso, desde esa perspectiva cíclica, ¿no? Y que al final, pues, tarde o temprano vienen temas de dolor, sea por dolor menstrual o sea por, como dices tú, pues, vaginismos o temas en general relacionados con, pues con la sexualidad o con el ciclo del maternaje, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que en el caso de sufrir dolor lo afrontamos de manera diferente? No sé si, por ejemplo, lo comunicamos a nuestras figuras sanitarias de referencia de otra manera o según si buscamos un tipo u otro de soluciones, ¿son soluciones distintas las que buscamos para el dolor? Pues mira, yo creo que sí, pero también es cierto que el perfil que llega a mí ya son mujeres que llevan un periplo importante, ¿eh? De búsqueda de soluciones. Exacto, cuando ya llegan a mí, muchas de ellas, sobre todo las que vienen con dolor, el resto no tanto, pero las que vienen con dolor vienen porque ya no saben dónde encontrar la solución, ya no saben cómo manejarlo, ¿no? Y sinceramente creo que sí, que ha habido también un cambio generacional. Yo, por ejemplo, la generación anterior, mi madre era, bueno, pues aquí me duele, esto será normal, me callo, aguanto y punto. Creo que también porque, bueno, pues por esa sociedad en la que patriarcal, que bueno, pues que el dolor de la mujer incomoda, entonces mejor no Parirás con dolor, ¿no? Ya lo dicen las escrituras. vamos a no darle mucho bombo porque si no van a intentar llamar más la atención, ¿no? Pero creo que nuestra generación ya sí busca soluciones y ya no en el ámbito médico solamente,
sino que intentan comprender de dónde viene este dolor, si es algo meramente físico o es algo emocional o bueno, es algo que tienen que gestionar trabajando también con su mente, ¿no? De manera más consciente. Y creo que sí que hemos cambiado muchísimo en este sentido, que hemos avanzado también y bueno, pues no es fácil todavía porque ya te digo que les cuesta encontrar la razón de ser de su dolor, pero bueno, ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. Cada día somos más, o son más las chicas que me llegan con dolores complicados, complicado en el sentido de diagnóstico difícil, pero también con dolores cada vez más fuertes. Pero bueno, creo que también tenemos un poder ahí interesante, ¿no? Lo luchamos, buscamos la solución. Desde luego, y sobre todo, o sea, esa labor que tú haces de recoger la frustración, como tú dices, es que no eres la primera puerta a la que han llamado. Mm. No sé a qué tipo de profesionales han podido acudir antes de llegar a ti, pero entiendo que a eso se le añade toda esa frustración de sentirse incomprendidas o no, o de, bueno, no me han dado, si son precisamente, como tú dices, este relevo generacional en el que ya no vamos tanto por el, si no me dan una pastilla es que son malos doctores, ¿no? Que a veces exigimos un poco eso, Sí. sino al revés, buscamos entender el origen del malestar y no quedarnos en la superficie. Pues personas como tú que recogen no solo ese dolor, sino esa frustración, desde luego hace muchísima falta. Mm. ¿Qué tipo de profesionales suelen ellas, eh, a qué tipo de profesionales suelen ellas acudir? ¿Te lo comentan? Bueno, principalmente a sus ginecólogos, porque estamos hablando diagnósticos o patologías que están relacionadas con la sexualidad femenina, entonces acuden a su ginecólogo. No todos los ginecólogos están especializados ni profundizan mucho, por lo que hablábamos al principio. Yo creo que también los estudios son bastante escasos o el perfil quizá objeto de ese estudio no era el que correspondía, pero bueno, pues ellos empiezan por un viaje por diferentes ginecólogos hasta que consiguen dar de repente con el ginecólogo o la ginecóloga que decide ir más allá y buscar soluciones o ayudar a buscar soluciones. Buscan también a través de la nutrición, ayudarse con la nutrición, que es súper importante. La dieta influye muchísimo. Y fisios, muchos fisios. Bueno, hay gente ya que profundiza tanto que van a neuro, ¿no? Que intentan encontrar la raíz nerviosa de ese dolor. Bueno, pues ahí hay un mejunje interesante, que está muy bien. El problema es que, bueno, pues nos falta todavía esa visión holística de la medicina y yo creo bueno, pues que en parte esa escasez en ese sentido nos lleva a las pacientes a movernos por 7.000 millones de sitios buscando ayuda. Bueno, en muchos casos nos encontramos con puertas cerradas o con respuestas que, bueno, pues que no nos ayudan nada. Que no, claro, que efectivamente no da la respuesta que necesitamos, ¿no? Que muchas veces eso lleva pues, a que se cronifique Exacto. todo y por lo tanto pues, a que el pronóstico vaya a peor, ¿no? Sí, tú, fíjate, ¿cómo recomiendas hacer frente a estos dolores? Bueno, entiendo que es una pregunta complicada porque cada dolor, Claro, dame un segundo cada que el dolor batería sí, creía que estaba enchufado y no. Dame un momento, perdón. la batería, no te preocupes, no te preocupes. Vale, ahí está. Fíjate, pues está enchufado. No sé por qué no irá. Bueno, espero que no se me corte. Dice esto que hasta las 8:30. Venga, va. Pues, perdóname, ¿me decías? Y te preguntaba, bueno, entiendo que a través de tu método muchas veces pues se surgirán todas estas situaciones de dolor, ¿no? Y que cada dolor pues tiene un origen determinado, que no hay dos mujeres, no hay dos cuerpos iguales, pero en general, ¿tú cómo recomendarías hacer frente a los dolores, así de forma general? Bueno, depende mucho de cada caso y depende también mucho del profesional del que venga, ¿no? Y que a ti te da, o sea, ellas todas me mandan sus diagnósticos, sus valoraciones, pues para yo poder conocer más en profundidad
sus casos, ¿no? Su casuística. El caso es que, bueno, pues lo principal yo creo es conectar, profundizar un poquito en ti, tratar de conectar con esa parte, con ese dolor, empezar a disociar de alguna manera esa sensación, ¿no? Poner un poquito de distancia y empezar a observarla desde esa distancia y con una sensación de sanar, ¿no? No, no pasa nada, quiero decir, no tienes culpa. Esto que te está pasando no es porque tengas la culpa de algo, esto que te está pasando es porque necesitas sanar, ¿no? Entonces, cambiar un poco el chip en ese sentido también y empezar a observarlo desde esa perspectiva, vale, estoy sanando, me estoy curando, ¿no? Y bueno, pues empezar a trabajar a través del movimiento, de esa conexión, de la respiración. Bueno, pues ahí un poquito, ya te digo que va en función de cada una y de lo que traigan, ¿no? Hay veces que son 6 meses, hay veces que llevamos 2 años, hay veces que en un mes y medio ya notamos cambios, en fin, es un trabajo. Sí, es un trabajazo, desde luego. Me parece imprescindible lo que hacéis, que no creo que pase desapercibido para ellas, las primeras, esto de que tú recojas, recojas un poco todas esas miguitas de pan tan complicadas de conectar unas con otras, que son los informes, ¿no? Que te vayan ellas comentando, que como tú dices, bueno, pues hay casuísticas mucho más complejas que otras y no va a haber bueno, pues dos secuencias de asana distintas según con qué mujer estemos tratando, ¿no? Y yo no sé si tú das talleres grupales, pero entiendo que adaptar todo esto de una en una tiene que ser una pasada y un arte. Desde luego, ¿te apetece contarnos qué tipo de talleres, qué tipo de sesiones sueles ofrecer? Claro. Bueno, tengo las básicas, que son las clases grupales, que hay una clase dinámica así de yoga general, pero para mujer, enfocado siempre a mujer. Entonces, bueno, pues modifico un poquito las asanas en función de nuestras propias fisionomías. Tenemos un poco en cuenta también las fases lunares. Yo siempre intento preguntarles en qué fase se encuentran ellas y tratar de darles también unos tips o variantes de las posturas si hiciera falta. Tenemos las clases prenatales y posparto también en grupal. Pero sobre todo, que es lo que más llena mi agenda, son los programas individuales. Para mí, como tú decías, es un reto porque cada mujer es diferente, pero me encanta. Me encanta poder aportar un mínimo, por poquito que sea, un granito. Creo que el yoga tiene tanto que podemos exprimirlo y ayudarnos, ¿no? A sanar, a limpiar, a ir quitándonos un poquito de lastre en todos los sentidos. Entonces, bueno, pues esas sesiones lo que hago siempre es una primera entrevista donde nos conocemos, donde ellas todas me presentan todos sus informes, me cuentan un poco cuáles son sus rutinas, desde cuándo están sintiendo, padeciendo dolores o simplemente hay mujeres que lo que quieren es conectar un poquito más con esa parte cíclica y bueno, pues ahí trabajamos con diferentes herramientas, trabajamos con diferentes ejercicios que yo le hago un test postural también para conocer cómo es su postura y cuáles son los puntos que tenemos que trabajar a nivel postural. Entonces, bueno, organizo un poco unos ejercicios básicos que tienen que hacer de conexión, como una rutina de conexión, unas respiraciones que van adaptadas, lógicamente, si estás embarazada o si no, si estás en posparto, unos ejercicios básicos de activaciones y estiramientos que vas a hacer diariamente y luego una secuencia que es exclusiva para ti. Esa secuencia va a estar diseñada en función de tus necesidades físicas, ¿no? De cómo yo haya visto tu cuerpo. Y esa secuencia va a ir cambiando, va a tener matices a lo largo del ciclo menstrual, no va a ser la misma en la semana menstrual que en la semana ovulatoria. Entonces, bueno, pues vamos a ir variando un poco. Para mí los programas de acompañamiento son súper ricos, a mí me enriquecen un montón porque afortunadamente llegan muchas mujeres a mí que de verdad, siempre se lo digo, no sabéis lo que me estáis ayudando vosotras a mí.
lo que me estáis aportando. O sea, si yo os doy un poquito, vosotras a mí me dais un muchito, porque afortunadamente gracias a ellas yo luego puedo ir desarrollando otra herramienta y pudiendo compartir con otras mujeres, ¿no? que lo van necesitando. Así que en esas estoy, con las clases grupales y luego los acompañamientos individuales. Qué maravilla, sí, sobre todo esto que estás contando de que hay que tener en cuenta una perspectiva del sanar, ¿no? O sea, hace poquito también leí algo relacionado con esto y es que, bueno, pues no estamos aquí para sufrir y callar, ¿no? No es, obviamente, estamos desoyendo necesidades y las necesidades físicas también son necesidades, ¿no? Pero también está muy bien que comentes que no, que pues si hay alguna mujer por aquí que nos esté escuchando, que no necesariamente pueden acudir a ti si tienen molestias, que puede no haber una dificultad, puede no haber una molestia o un dolor, no necesariamente, sencillamente son ganas de conectar de nuevo con ellas, ganas de ver qué les puede ofrecer esta herramienta tan completa como es el yoga, ¿no? Y desde mi punto de vista con una sensibilidad enfocada al cuerpo y a las necesidades femeninas. Sí. Y bueno, pues que tienen opción a hacerlo de forma grupal, que también tiene sus beneficios, ¿no? Como es, bueno, pues empezando por entender que no están pasando solas por un momento quizá un poco delicado, ¿no? O no están viéndose solas en esas complicaciones de suelo pélvico y demás, pero también tienen opción a las sesiones de acompañamiento individual, que al final es seguramente donde más pueden trabajar ellas en profundidad contigo, porque como comentas, les ofreces material personalizado. Sí. La verdad es que tiene una pinta fabulosa. Cuéntanos, si quieres, para acabar, dónde te pueden encontrar y cuál es tu nombre de Instagram, aunque ahora dejaré por aquí grabado en el muro tu nombre de usuario también para que puedan entrar. Pues pueden seguirme en Miriam-YogaFem. Ahí voy subiendo poco a poco, la verdad es que bastante poco a poco, porque mi día a día es súper entretenido. Entonces, bueno, estoy en las redes. Muy coherente con lo que estamos hablando. De lo que me gustaría. Intento compartir, ¿no? Intento compartir, bueno, pues lo que me va surgiendo un poco así. Siempre voy apuntando y cuando puedo tengo un huequito, ahí voy compartiendo. Y luego pueden encontrarme siempre con los acompañamientos, ahí tienen toda la información. Solamente estoy trabajando online, en principio. Con todo esto de la pandemia empecé a trabajar online y actualmente solo doy sesiones online, tanto en las grupales como en las individuales. Eso, la verdad es que a mí me ha venido fenomenal porque me ha abierto a público de fuera de España incluso, y entonces, bueno, pues es mucho más enriquecedor, ¿no? El hecho de poder estar en sitios a miles de kilómetros de tu casa, pues es súper bueno. Y bueno, pues ahí me pueden encontrar, pueden ver un poquito. ¡Ay, genial! También la página web, aunque es muy basiquita porque estamos todavía de cambios, pero bueno, la información más importante ahí viene. Lo importante es que puedan dar contigo, que tengan esa accesibilidad, que tengan tu contacto y bueno, pues ya sabéis que tenéis a Miriam a vuestra disposición desde la comodidad de vuestra casa y que todos los testimonios que se leen por ahí de ella son, vamos, hablan por sí solos. Gracias. Así que bueno, esperemos que se animen mucho y a ti darte otra vez las gracias, Miriam, por este ratito tan valioso, tan ameno y tan bueno, pues necesario, como tú dices, aquí divulgando un poquito por el Día Internacional de la Salud de las Mujeres, a ver si nos van surgiendo más directitos así de este estilo. Muy bien. Y deseándote muchísima salud también a ti. Igualmente. Y muchos besitos, gracias de nuevo por compartir. Gracias. Nos vemos por redes. Chao.